Masejet Nazir Daf Memzain Amudalef 47a, 12 líneas de abajo para arriba. Comenzamos Perek Shevi, séptimo capítulo. Antes de comenzar vamos a dar una pequeña introducción. Este capítulo se va a enfocar y hablar en la restricción y prohibición que tiene un Nazir durante su lapso de Nezirut de impurificarse con un muerto. Es una de las prohibiciones y restricciones que tiene el Nazir. El Nazir no se puede impurificar con un muerto durante su lapso de Nezirut. Si durante ese lapso se impurificó, entonces el primero lo que tiene que hacer es purificarse, salir de esa impureza y purificarse. ¿Cómo se purifica? Cuenta 7 días de purificación. En el tercero y séptimo día le salpican las aguas mezcladas con las cenizas de la vaca bermeja. Luego el mismo séptimo día se rasura el cabello por la tumá que tenía. El octavo día trae los korbanot de tumá y vuelve a comenzar desde cero los días que se había comprometido. ¿Por qué? Porque cuando hay tumá, tumba todo lo anterior. ¿Cómo se impurifica un nazir con un muerto? Pues hay 3 maneras como impurificarse con un muerto. O a través de que lo tocas, o inclusive si no lo tocas directamente, si no lo cargas, también se impurifica. Tocar se llama magá, cargar se llama masá. Y también si no lo tocas o no lo cargas, si estás debajo del mismo techo, eso se llama oel, también se impurifica. Es importante aclarar que un nazir, vamos a ver, se puede impurificar para un met mitzvah, para un muerto que no tiene quien lo entierre, se puede impurificar, no trasgrede una prohibición. Eso sí, si se impurifica, tiene que pasar por el proceso de purificación mencionado y también tumba, todo lo que contaste ahorita tiene que empezar desde cero. En ese caso solo no hay una prohibición porque la Torah te ordena en purificarte, pero tiene que pasar por el proceso de purificación y empezar nuevamente todo de vuelta. Vamos a ver ahorita la Mishnah. Dice la Mishnah: Kohen gadol venazir enam metamim likrovehem aval metamim lemet mitzvah. Un Kohen Gadol, si un sumo sacerdote, y un Nazir, tienen una restricción de impurificarse a un muerto, inclusive que sea familia directa, ¿sí? A diferencia de un Kohen regular que se puede impurificar por su papá, por su mamá, por su hermano, hermana, etc., ¿sí? Un Kohen Gadol y un Nazir no se puede impurificar a un muerto, inclusive que sean sus familiares, pero sí se puede impurificar para un Met Mitzvah, para un Met que no tienen quien lo entierre. Hayu me'alchim baderech u'matz'u Met Mitzvah. Rabbi Eliezer Omer, Itamá Kohen Gadol ve'al Itamá Nazir. Vajamim Omerim, Itamá Nazir ve'al Itamá Kohen Ediot. Dice la Gemara, ¿qué pasa si estaban caminando juntos en el camino? El Nazir con el Kohen Gadol. Y encontraron un Met Mitzvah que no tienen quien lo entierre. La pregunta ¿es suficiente que uno de ellos se lo entierre? La pregunta es, ¿quién de ellos se impurifica? ¿El Kohen Gadol o el Nazir? Dice Rabbi Eliezer, dice la Mishnah Machloket. Rabbi Eliezer dice que es mejor que se impurifique el Kohen Gadol, porque el Nazir es más que Dushá, vamos a ver ahorita más adelante, entonces es mejor que se impurifique el Kohen Gadol. Y Jajamim dicen, es mejor que se impurifique el Nazir, inclusive si el Nazir estaba caminando no con un Kohen Gadol, sino con un Kohen regular, es mejor que se impurifique el Nazir, porque el Nazir tiene menos que Dushá que ambos. Y ahorita cada uno de ellos viene y explica el porqué de cada uno de sus opiniones. Amarla en Rabbi Eliezer, Itamá Kohen, Sheno me vi korban al tumato, ver Itamá Nazir, yo me vi korban al tumato. Dice Rabbi Eliezer, ¿sabes por qué yo digo que se impurifique el Kohen Gadol y no se impurifique el Nazir? Porque el Kohen Gadol, si se impurifica, no tiene que traer un korban por su impureza. A diferencia de un Nazir que se impurifica, tiene que traer ¿qué? Korban por la tumá que tuvo. Significa que es más estricto el Nazir, tiene que traer korbanot, significa que el Nazir es más kadosh. Por lo tanto digo que si tiene una opción el Kohen o el Nazir para impurificarse para un mitzvah, por eso Rabbi Eliezer dice que se impurifique el Kohen. Sin embargo, Rajajamín le responde en Ambrulo, no, Itamá Nazir shen kedushato kedushat olam vel Itamá Kohen shen kedushato kedushat olam. Dice Jamim, yo prefiero que el Nazir se impurifique porque el Nazir no es una kedushá, no es una santidad eterna, es una santidad por un lapso de tiempo, no es eterno. A diferencia del Kohen, que es una santidad eterna, entonces es una santidad mucho mayor. Por eso prefiero que profane su santidad, ¿quién? El Nazir, que es una santidad limitada. Entonces, cada uno tiene su punto. Ahorita viene la Gemara y dice varios casos, cuando van 2 personas caminando, y dice quién es el que se tiene que impurificar. El primer caso es Bishlama, Kohen Gadol Benazir, Hay Savar, Kohen Gadol Adif, Hay Savar, Nazir Adif. En el caso que va Kohen Gadol caminando con un Nazir y encuentran un Met Mitzvah, eso ya lo vimos en nuestra Mishnah, que es una discusión entre los Tanaim, que Jajamim opinan que el Kohen Gadol es mejor que se impurifique, Jajamim opinan que se impurifique, que el Kohen Gadol es una santidad mayor y por lo tanto Jajamim opina que se impurifique el Nazir, y Rabbi Eliezer dice que el Nazir es una santidad mayor y por lo tanto que se impurifique el Kohen Gadol. Este caso está claro que es una discusión. Próximo caso, Mashuach beshemen hamishcha umerube begadim.
Mashuach beshemen hamishcha adif, deilu mashuach beshemen hamishcha mevi par habal kol hamitzvot, deilu merube begadim en mevi. El próximo caso es, ¿qué pasa si hay un Kohen Gadol que está mashuach con el shemen hamishcha? Y por otro lado está caminando junto con él otro Kohen Gadol, pero no está mashuach beshemen hamishcha. Y explico. En el tiempo de antes, si desde el momento de Moshe Rabenu hasta los días del rey Yoshiao, ¿sí? 40 años más o menos antes de la destrucción del primer templo, ¿sí? Todos los Kohanim Gedolim, todos, cuando recibían su puesto, aparte de que le daban las 8 vestimentas, las 8 prendas que tenía el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, le ungían ¿qué? Aceite, Shemen HaMishcha, ¿sí? Cuando Yoshiao vio que el Bet HaMikdash está a punto de destruirse, vino Yoshiao y escondió ese aceite, para que ese aceite Shemen HaMishcha no sea secuestrado y tomado por los gentiles, ¿sí? Entonces sale que los próximos Kohanim Gedolim que tomaron el puesto ya no fueron ungidos con ese aceite, sino nada más recibieron ¿qué? Las 8 prendas. Entonces dice la Gemara, ¿qué pasa si hay un Kohen Gadol que fue Mashuach Beshemen HaMishcha, que fue ungido con el aceite, y está caminando al lado de un Kohen Gadol que nada más tuvo las 8 ropas y no fue ungido? Dice la Gemara, en este caso, obviamente, el que fue ungido, el Kohen Gadol que fue ungido, es una Kedushá mayor, ya que fue ungido, y por lo tanto, decimos de que en este caso, si encuentran a un Met Mitzvah, es mejor que el Kohen que no fue ungido, que él sea el que venga y se impurifique al Met Mitzvah. Próximo caso, Mashuach she'avar umerube begadim adif, de merube begadim avid avodah, veilu mashuach she'avar lav bar avodahu. Próximo caso es, ¿qué pasa si está caminando un Kohen Gadol que fue Mashuach, le ungieron con aceite, fue ungido, pero ya no trabaja como el Kohen Gadol, ya no está activo, ya no está trabajando, y está caminando al lado de un Kohen Gadol que no fue ungido, sino nada más con las 8 ropas, eso es lo único que recibió, y está trabajando? En este caso, tiene más que Kedushá, ¿quién? El Kohen Gadol que no fue ungido, aunque no fue ungido, ¿por qué? Porque está trabajando actualmente, a diferencia del otro que no está trabajando actualmente, y por lo tanto en este caso, si encuentran un Met Mitzvah los dos, lo ideal es que se impurifique y profane su santidad, ¿quién? El Kohen Gadol que fue ungido y no está trabajando hoy en día. Próximo caso. Avar Mahamat Keruyo, ve Avar Mahamat Mumo. Avar Mahamat Keruyo adif, de iluhai hazila avoda le mahar. Veilu avar mehamat mumo lo hazila avoda. Próximo caso es el siguiente. ¿Qué pasa? Se están caminando 2 Kohanim Gedolim. Uno es, ¿sí? 2 Kohanim Gedolim iguales, el mismo nivel. Y ambos no están trabajando. ¿Por qué? Uno no está trabajando porque se impurificó, porque tuvo una secreción, le salió Keri, le salió Zera, y no puede trabajar en el Bet HaMikdash ahorita, hasta que vaya a la Tevilá y haya una puesta del sol y venga la puesta del sol, etc. Y el otro Kohen Gadol no está trabajando porque le salió un defecto físico, ¿sí? ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene más santidad? Dice la Gemara, el que está tamé, el que está impuro, aunque está impuro, tiene más santidad. ¿Por qué? Porque tiene arreglo, se purifica y vuelve a su trabajo. A diferencia del otro, de que tiene un defecto físico, que no tiene arreglo y no puede volver a su trabajo. Por lo tanto, si ambos están caminando y se encuentran un Met Mitzvah, es mejor que profane su santidad el Kohen Gadol que no está trabajando y que no está trabajando por el defecto. Ok. Ahorita viene la Gemara y pregunta, y tiene la siguiente duda. En todos estos casos está clara la halajá, ¿sí? En todos los casos está clara la halajá. En el primer caso hay discusión, como mencionamos que es el caso de nuestra Mishnah. El resto de los, en el primer caso es claro de que hay una discusión, en el resto de los casos está clara la halajá. Ahorita la Gemara viene y pregunta en el siguiente caso lo siguiente. Ibaeleu, Mashuach milchama uzgan, hey minayu adif. Meshuach milchama adif de hazile milchama, o Dilma sgan adif de hazila avoda. Escuchen ahorita este tipo de Kohen. Hay un Kohen que se llama Mashuach milchama. ¿Qué es un Kohen que es Mashuach milchama? Un Kohen que es Mashuach milchama es un Kohen, está escrito que antes de que el pueblo de Israel salía para una guerra, los soldados, venía el Kohen, un Kohen encargado para los soldados, y les hablaba al corazón, los fortalecía para que tengan ánimo, energía y fuerza, y que tengan fe, y les daba unas cuantas leyes respecto hasta la guerra. Este Kohen le llamaban Meshuach milchama. Él le daban este puesto, le colocaban Shemen HaMishcha, lo ungían también con el aceite, y también él tiene parte de las prohibiciones que tiene un Kohen Gadol. No se pueden purificar para los muertos, inclusive a sus familiares, si no puede dejarse el pelo crecer mucho tiempo, muchas cosas como el Kohen Gadol. Entonces se llama Meshuach milchama, un Kohen que preparaba a los soldados a las guerras del pueblo de Israel. Entonces,
¿Qué pasa si están caminando dos personas? Un Cohen Meshuach Milhamá y el otro es un Sgan. ¿Quién es el Sgan? El vice Cohen Gadol. El vice es sumo sacerdote, de tal manera que si le pasa algo a su sumo sacerdote y no puede trabajar, el vice es el que entra y trabaja por él. ¿Quién tiene más santidad? Y por ende, ¿quién es el que se tiene que purificar en caso que ambos ven un Met Mitzvah? Por un lado puedo decir que el Meshuach Milhamá es más santidad. ¿Por qué? Porque por él se hacen las guerras y se conquistan y se hacen las cosas por él. O por otro lado podemos decir de que el vice es más importante porque él es el que puede trabajar en el Kodesh HaKodashim. Si es que le pasa algo al Kohen Gadol, asume sacerdote. Dice la Gemara Tashema, la solución para esto es la siguiente. Está escrito en la Baraitá de Tania: En ben Meshuach Milhamá Lisgan, el Hashimayu Melchim Baderech Umatzu Met Mitzvah, y Tamá Meshuach Milhamá Velitama Sgan. Meforash está escrito en la Baraitá: si ambos, el Meshuach Milhamá junto con el Sgan, ¿sí?, el de la guerra, junto con el vice, estaban caminando y se encontraron un Met Mitzvah, que se impurifique y profane la santidad el Meshuach Milhamá y no el vice. ¿Por qué? Porque el vice puede trabajar en el Kodesh HaKodashim, el Meshuach Milhamá nunca va a trabajar en el Kodesh HaKodashim. Entonces, o sea que la santidad, aparentemente la santidad mayor es de ¿quién? Es de el vice. Pregunta la Gemara, no me cuadra porque hay otra baraita que dice lo contrario. Aparentemente, Beatania, Meshuach Milhamá Kodem Lisgan. Está escrito en la baraita, ¿quién está previo a quién? ¿Quién tiene prioridad? ¿El Cohen Meshuach Milhamá o el Cohen vice? Dice el de la guerra o el vice. Dice la Gemara, el de la guerra tiene prioridad. ¿Sí? Entonces significa que aparentemente tiene más santidad el de la guerra. Aparentemente contradice la baraita anterior. Responde la Gemara, Marmar Zutra, Leiniana Hayoto Meshuach Milhamá Adif, Maita Amad de Talu Berrabim, Uleinian Tumas Gan Adif, de Tana Rabbi Haina Ben Antignos, Omer Lama Tignus Gan Le Cohen Gadol, Shemira Bo Psul, Harei Nichnasu Meshamesh Tachtav. Dice Marzutra, no, te voy a explicar. La segunda baraita que mencionamos en la pregunta, que dice que tiene prioridad un Meshuach Milhamá, es respecto a si uno tiene dos opciones, salvar a una persona a otro, salvar a un Cohen Meshuach Milhamá, a un Cohen de las guerras, o a un Cohen vice. ¿A quién salvas? A ese tiene prioridad el de las guerras. El de la guerra tiene prioridad. ¿Por qué? Porque en él dependen muchos, ya que por él es cuando salen a la guerra, él es el que fortalece a los demás, por él depende mucha gente, por eso él tiene prioridad, por eso hay que salvarlo a él. Pero respecto a impurificarse un Met Mitzvah, ¿quién tiene más Kedushá? ¿Quién tiene más Kedushá? El vice tiene más Kedushá. ¿Por qué? Porque como dice en la baraita, Rabbi Haina ben Tirosh dice, ¿qué pasa? ¿Por qué se necesita hacer un vice al Cohen Gadol, un vice al sumo sacerdote? Porque si al sumo sacerdote le pasa algo, el vice entra en vez. Significa que el vice tiene una posibilidad de entrar al Kodesh HaKodashim, entonces tiene mucha más santidad. Por eso si hablamos de santidad, obviamente el vice tiene mucha más santidad como mencionamos antes. Me preguntaste una baraita que tiene prioridad. Sí, prioridad de salvar está el Cohen de la guerra, porque en él depende mucha gente. O sea, aunque el otro tiene más santidad, prefiero salvar a alguien que depende de él mucha gente. Muy bien. Ahorita, la Gemara viene y dice lo siguiente. Atkan lo pligi ela bejoen gadol benazir ki kazle beade adadi. Aval had had lejude baritamuye inun. Minane mile. La Gemara ahorita vuelve a nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah mencionamos que en el caso que camina un nazir con un Cohen Gadol y se encuentran con un Met Mitzvah, en este caso hay una discusión qué santidad de quién es mayor y por ende quién es el que tiene que profanar su santidad y purificarse para el Met Mitzvah. Repito la discusión. Según Jajamim, el Cohen Gadol tiene una santidad mayor, por ende el que tiene que profanar su santidad es el nazir. Y según Rabbi Eliezer, el nazir tiene una santidad mayor y por ende el que tiene que profanar su santidad es el Cohen Gadol. Esta es la discusión de ellos. Pero ambos están de acuerdo. La discusión es cuando están caminando los dos. ¿Quién de ellos tiene que profanar? Pero ambos están de acuerdo que si no están caminando juntos, sino cada uno está separado, y uno de ellos encontró un Met Mitzvah, pues obviamente estamos todos de acuerdo de que cada uno puede profanar su santidad y encargarse del Met Mitzvah. O sea, todo el majloquet es cuando caminan los dos y encuentran un Met Mitzvah. ¿Quién de esos dos se encarga de profanar su santidad? Pero si no están juntos y están separados, estamos de acuerdo de que ambos, ya sea el Nazir, ya sea el Cohen Gadol, pueden profanar su santidad según todas las opiniones. Y la pregunta es, ¿dónde efectivamente aprendemos de que un Cohen Gadol y un Nazir pueden profanar su santidad para un Met Mitzvah? Y la Gemara empieza trayendo una fuente para Cohen Gadol. ¿Sí? Entonces ahorita a continuación vamos a analizar dónde vemos que un Cohen Gadol puede profanar su santidad para un Met Mitzvah. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara de Tanu Rabbanan: Ve'al kol nafshot met lo yavo, bamea katu medaber. Y berrejokim kalvajomer, uma Cohen ediot shomitame la krovim enomitame la rejokim, Cohen Gadol shenomitame la krovim, enodin shenomitame la rejokim, ela bekrovim akatu medaber, uleavivu denomitame, hamitamehu lemet mitzvah. La Gemara trae una baraita. La baraita dice lo siguiente. Está escrito respecto a un Cohen Gadol en el versículo lo siguiente: Ve'al kol nafshot met lo yavo, leaviv uleimo lo hitama.
Un Kohen Gadol no puede impurificarse sobre ningún alma muerta. Y añade el versículo, dice, para su padre y para su madre no se impurificará. Dice la Gemara, ¿sobre qué el versículo me quiere decir que el Kohen Gadol no se puede impurificar para cualquier muerto? Si se refiere a cualquier muerto que no es familiar, una persona no cercana familiarmente, no es necesario decirlo. Podemos aprenderlo de un Kohen regular. Si un Kohen regular que puede impurificarse para su familia cercana, no puede impurificarse para la gente que no es familia cercana, para los lejanos, un Kohen Gadol que no puede impurificarse para los cercanos, kol shiken, de que no se va a poder impurificar para los lejanos. Entonces, seguro que el versículo cuando me dice no me viene a enseñar, cuando me dice que no se puede purificar para ninguna persona, no me viene a enseñar a los lejanos porque es kol shiken. Entonces, ¿qué me viene a enseñar eso? Me viene a enseñar ese versículo cuando dice que no se puede purificar para ningún alma, se refiere inclusive para los cercanos, no se pueden purificar. Y si es así, si la continuación del versículo, el Aviv Ulimolo Itama, está extra. Porque los cercanos es el papá y la mamá. Entonces, ¿por qué la Torah me tiene que añadir papá y mamá no se pueden purificar? Ya me lo dijiste en la primera parte, que está incluido los cercanos. Dice la Gemara, para esa segunda parte fue dicha para enseñarte le avivu limó lo itama. Únicamente para los cercanos no se impurifica, pero para un met mitzvah, para que podamos deducir y decir que para un met mitzvah sí se puede impurificar. O sea, el hecho que la Torah me dice Kol nafshot met lo yavó, y a eso se refiere a los cercanos. Acabamos de comprobar porque los lejanos no es necesario decirlo, porque lo aprendemos con shiken de un Kohen regular, ¿sí? Entonces es un Kohen cercanos que no se puede, que para la familia cercana el Kohen Gadol no se puede purificar. Entonces, ¿por qué tiene que aumentarme le avivu limolo itama? ¿Por qué tiene que aumentarme que para el papá y la mamá no se pueden purificar? Ya está incluido en la primera parte, que cercanos no se puede, inclusive para cercanos no se pueden purificar, para poder que puedas deducir que únicamente para los cercanos como papá y mamá no pueden purificarse, pero para met mitzvah se puede sí impurificar. Ya que trajimos esta baraitá, traemos la continuación de la baraitá, que la continuación es la siguiente. Uleimó l'exera shavá, lech de Rebi. Tetania, Rebi Omer, Gabe Nazir, Bemotam eno mitamea, val mitamea ulenigam ulezivatam. Ve'en li ela Nazir, bekohen gadol minain. Amart, lo yomar imo bekohen gadol. Shen talmud omar, sharek al bajomeru. Umaim bimkon she kohen ediot. Mitame leachiv meaviv, en Kohen Gadol mitame leaviv, mekom shen Kohen Ediot mitame leachiv meimo, en odin shen Kohen Gadol mitame leimo, im zachita meadin, matan mundo mar imo, bekohen Gadol, mufne leakish vladun emenu, que es de la Shabbat. Neemar imo benazir, neemar imo Kohen Gadol, maimo amur benazir, bemotam eno mitame, aval mitame ulenigam ulezivatam, afimo amur bekohen Gadol, bemotam eno mitame, aval mitame lenigam ulezivatam. Viene la Gemara y la Baraitá y se continúa diciendo que aparentemente por eso me mencionaste al final del versículo Leaviv. ¿Por qué me repetiste Leaviv? Para deducirte que únicamente Leaviv no puede impurificar. ¿Por qué me tiene que...? O sea, repito, al principio la Baraitá dijo que el hecho que se dijo para el Kohen Gadol se refiere a los cercanos que no se pueden purificar el Kohen Gadol. Entonces, ¿para qué me dices Leaviv también que no se pueden purificar? ¿Por qué mañana es Leaviv a su papá? Está incluido en los cercanos. Para decirte, para que puedas deducir, Leaviv no puede, pero sí puede para Met Mitzvah. Pero hay otra palabra más, Leimo, su mamá. Esa también está extra. ¿Para qué está esa extra? Para hacer una Gezerah Shavá, la siguiente Gezerah Shavá. ¿Qué Gezerah Shavá? La siguiente. Está escrito, Rebi dice respecto a un Nazir, ¿sí? Un Nazir no se puede purificar para un muerto, pero para un muerto no se puede purificar, pero sí se puede purificar tocando a una persona que está impura por nega, por lepra o por ziva, que le sale una secreción del cuerpo. ¿Sí? ¿Y dónde lo aprendemos? De Nazir, porque está escrito en la Torah, leaviu limó leajib leajotó, lo itamalahem bemotam. La palabra bemotam está extra, porque ya al principio del versículo está hablando de motam, de la muerte. Al nefesh met lo yavó. Porque me tiene que decir bemotam para enseñarte que toda la prohibición, la restricción que tiene un Nazir de impurificarse es impurificarse por un muerto. Pero un Nazir, si quiere impurificar tocando a alguien que tiene lepra o que es un zab o zabá, no hay ningún problema con eso. Pero esto nada más vemos que Nazir puede. Y vemos que toda la restricción de Nazir de Tumá es Tumatmet, impureza de muerto. Pero ¿cómo sabemos de que esto aplicaría también a un Kohen Gadol? Que la restricción es una impureza, que la restricción que tiene Kohen Gadol es impureza de muerto nada más y no otra. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque en el versículo sobre el Kohen Gadol está escrito que Ve'al nafshot met lo yavó, leaviv, que es para decirte que met mitzvah sí se puede, y leimó está extra. ¿Por qué está extra? Te voy a decir por qué. Aparentemente no me tienes que decir de que leimó, de que el Kohen Gadol no se puede purificar para su mamá, porque es Kalvajomer. Lo podemos aprender de un Kohen Ediot. Te voy a explicar cómo. Podemos aprender de un Kalvajomer de que un Kohen Gadol no se puede purificar para la mamá. Entonces, esa palabra leimo está extra. ¿Cómo podemos aprenderlo? Lo siguiente. Si un Kohen regular se impurifica para su hermano del lado del papá, ¿sí? Para su hermano paterno, y aún así
un Cohen Gadol no se impurifica para su papá, o sea, estamos hablando paterno con papá, sí, otra vez. Si un Cohen regular se puede impurificar para su hermano paterno, y aún así un Cohen Gadol no se puede impurificar inclusive para su papá, entonces en un caso de que un Cohen Ediot no se puede impurificar para su hermano materno, ¿sí? Koshiken de que un Cohen Gadol no puede purificarse para su mamá. Otra vez, escuchen bien el Koshiken. Si un Cohen Ediot, si un Cohen regular se puede impurificar para el hermano paterno, y aún así un Cohen Gadol no se puede impurificar para su papá, para su paterno, para su papá, entonces en un caso que un Cohen Ediot en el caso que un Cohen Ediot no se puede impurificar para su hermano materno, Kol Shiken de que un Cohen Gadol no se va a poder impurificar para su mamá, para su materno. Entonces, si es así, la palabra leimó en el versículo está extra. No tiene que decirlo, volver a repetir de que el Cohen Gadol no se puede purificar para su mamá. Lo podemos aprender desde Kol Shiken. Entonces, ¿por qué está extra? Para dejártela disponible. Para dejártela disponible y aprender imó e imó de Nazir. De la misma manera que está escrito en Nazir, leavivu leimó, leajibu leajotolo itamala bemotam. Está escrito la palabra imó y de ese versículo aprendemos que la única restricción que tiene el Nazir es impurificarse por tu matmet. Pero no, hay problema que el Nazir se impurifique con una persona que tiene lepra o tiene zabá o zivá. Igualmente está escrito en Imó, en Cohen Gadol, para enseñarte que toda la restricción que tiene el Cohen Gadol de no impurificarse es únicamente no impurificarse ¿con qué? Con tu matmet, impureza de un muerto. Pero tocar a alguien que tiene lepra o es zab o zabá, no hay ningún problema en este caso. Esta última parte de la baraita la explicamos obviamente porque la Gemara la trae, pero la razón que la Gemara trae toda esta baraita es por la primera parte. ¿Qué queríamos traer? Una fuente de que el Cohen Gadol se puede impurificar para un met mitzvah. Eso lo aprendemos de la primera parte de la parábola Leaviv, que está extra para enseñarte que nada más Leaviv el Cohen Gadol no puede, pero sí para met mitzvah. Entonces tenemos una fuente de que un Cohen Gadol sí, ya tenemos aquí la fuente de que el Cohen Gadol se puede purificar para un met mitzvah. Ahorita tenemos que ver cuál es la fuente de qué. ¿Cuál es la fuente de que un nazir se puede purificar también para un met mitzvah? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.